En el año de 1888, en la oscuridad de la noche, en la época victoriana, nace un criminal altamente mortal, aparentemente una persona psicópata, pero no obstante, él tenía una afición por hacerle únicamente daño a las mujeres. Bienvenidos a Historias Cronológicas. En aquella época Inglaterra era la más poderosa de las naciones de la Tierra, siendo que Londres era la mayor ciudad del mundo. Eso es algo que cualquier viajero podía intuir tan solo con una mirada. Las torres del Parlamento de Westminster se alzaban orgullosas para hablar del dominio político británico. Sin embargo, no todo es brillo en aquella Inglaterra. Y para comprobarlo, están las minas de carbón o los satánicos telares de Manchester. A muy poca distancia de las elegancias del West End, todavía existe en Londres una zona inexplorada, conocida como Tombuctú, y adentro está Whitechapel, ese lugar donde la miseria toca fondo, en donde también se logra apreciar un laberinto de calles inundadas por las emanaciones malolientes del río Támesis. Debido a todo esto, es una parte de bajos ingresos, en donde las enfermedades, el alcoholismo y la prostitución causaron muchos estragos en más de 80,000 personas, siendo así que Whitechapel es el Londres que el resto de los habitantes no ansiaban ver. Pero en el otoño de 1888, toda Inglaterra terminaría por poner en la mira a todo ese lugar sórdido, ya que en sus entrañas saldría un psicópata, siendo un lugar perfecto para los crímenes de Jack el Destripador. Entre el 7 de agosto y el 10 de septiembre de 1888, un criminal aterrorizó el barrio de Whitechapel, en el East End de Londres, privando de la vida al menos a 5 prostitutas, cercenando sus cuerpos de manera inusual. Esto llevó a los investigadores a creer que esta persona tenía un conocimiento profundo de la anatomía humana, sospechando de los altos burgueses y figuras destacadas de la época. No obstante, el primer crimen perpetrado de este personaje ocurrió el 31 de agosto de 1888, en la madrugada en la calle Bucks Row, en donde se encontró el cuerpo sin vida de una mujer de muy baja condición social, en terrible estado, ya que tenía un profundo corte en la garganta y sin órganos. La mujer encontrada fue identificada como Mary Ann Nichols. Realmente nadie entendía el propósito de aquel acto. Los oficiales no se alarmaron, ya que al ser de bajos recursos y al estar en un barrio demasiado pobre, no le dieron mucha importancia. Hasta que el 8 de septiembre de ese mismo año, todo cambiaría, apareciendo otra mujer en las mismas condiciones que la anterior víctima, un acto muy despiadado. El cuerpo fue hallado en el patio trasero del 29 Hamburg Street, Spitalfields, con terribles cortes con un bisturí y sin el órgano reproductor. Ella fue identificada como Annie Chapman. Lo que le pareció algo sospechoso a las autoridades es que era el mismo tipo de víctima que la anterior, mujer madura de clase muy baja y con un pasado muy desafortunado. Sin embargo, las autoridades no podían hallar pruebas contundentes. Las mujeres de esta zona empezaron a sentir temor y miedo al salir por las noches o al estar en las calles solitarias. En casi 10 días, Whitechapel fue testigo de un tercer crimen. Esto ocurrió el 30 de septiembre de 1888. La mujer fue conocida como Elizabeth Stride, en donde fue hallada en la calle Batty Street. Esa misma noche se perpetró otro delito hacia otra mujer. Ella era Catherine Edowes. Fue encontrada sin el riñón izquierdo y el útero. Ella fue descubierta en Mitre Square, en la ciudad de Londres. Con todo esto pasando por las calles, la reina Victoria, por una correspondencia, exhorta a la policía de Londres para encontrar al asesino. Como reacción, las autoridades empezaron a buscar una persona que tuviera conocimiento sobre la anatomía humana, ya que esta persona extraía los órganos de sus víctimas con total maestría. En una ocasión llegó a las autoridades una carta firmada bajo el sobrenombre de Jack el Destripador, acompañada de medio riñón. Luego de esta fueron encontradas varias cartas más, todas con frases intimidantes, amenazantes y desafiantes. Pero muchas de estas cartas se dice que fueron inventadas por algunos periodistas que trabajaban para los periódicos, que se lucraban de estas ilustraciones morbosas. Posteriormente, las autoridades fijaron su atención sobre 2 sospechosos. El primero fue Francis Tumblade, un médico norteamericano,
El segundo sospechoso era una mujer de nombre Mary Percy. Finalmente, no se hallaron pruebas contundentes contra ellos. Aunque Francis fue arrestado e interrogado, el ambiente seguía siendo muy tenso en la zona, y la noticia ya había alcanzado el mundo entero, siendo el primer asesino serial conocido internacionalmente en el siglo XIX. Mientras que el médico norteamericano permanecía en la cárcel, sucedió el quinto delito. La víctima era Mary Jane Kelly. Esta mujer fue hallada en su habitación en 13 Miller's Court de Dorset Street, Spitalfields. Este hecho ocurrió el 9 de noviembre de 1888. Efectivamente, esto condujo a pensar que Francis Tumbley no era el criminal. Lo que sí es cierto es que Jack el Destripador tenía una gran aberración por las mujeres de baja condición social, por su sexualidad y por ser cortesanas. De ello era el ataque a los órganos sexuales. Era una persona misógina y desafiante. Su carácter era despiadado, frío y metódico. Comportamiento propio de un psicópata que consideraba a las mujeres como objetos, ya que su historia ha impactado a muchas personas, ya que hasta el día de hoy no se sabe su verdadera identidad. Los registros y expedientes creados y la amplia cobertura mediática detalla de cómo se llevaron a cabo las investigaciones en ese momento, pero a pesar de un trabajo extenso realizado por las autoridades y las más de 2,000 personas que fueron entrevistadas, la policía nunca halló al culpable. La tecnología forense y policial de la época claramente no era tan avanzada como la que existe en la actualidad, y el East End de Londres estaba repleto de laberintos y callejones que hacían de la investigación una misión aún más complicada. Sorprendentemente se logró identificar a más de 100 sospechosos. Una de las hipótesis que mayor apoyo tienen con respecto al perfil de este personaje es que se trataba de un hombre educado y de clase alta. Aunque estas creencias se encuentran fundamentadas en la desconfianza y el temor que se sentían hacia los ricos en esa época, y en la explotación de la clase pobre por parte de los ricos. La extensa lista de sospechosos incluye prácticamente a cualquiera que se haya encontrado remotamente vinculado al caso, y así como algunos otros que casi con total seguridad no tenían nada que ver con estos crímenes, como era el caso del nieto de la reina Victoria. Otro aspecto del caso que ha generado bastante interés son las cartas enviadas por este criminal a la policía y a los periódicos. La más famosa de estas cartas fue titulada Querido Jefe, y está firmada por Jack el Destripador, tanto así que esta figura se ganó el apodo legendario por el que se le conoce aún en la actualidad. Pero sin más aquí no terminaría, siendo así que la policía encontró más víctimas, acusando a esta figura de haberlos perpetrado. Supuestamente fueron en total 11, sin embargo solo lograron atribuirle otros 4 más, de los cuales fueron Rose Millett. Este hecho ocurrió el 19 de diciembre de 1888, descubierta en Clark Yard, High Street, Poplar. La siguiente víctima fue Alice Mackenzie. El hecho ocurrido fue el 9 de julio de 1889. Fue descubierta en Castle Halley, Whitechapel. El siguiente caso fue de Pitching Street, Torso. Hecho ocurrido el 10 de septiembre de 1889. Fue descubierto en Pitching Street, Whitechapel. Por último se encuentra Frances Coles. Hecho ocurrido el 13 de febrero de 1891. Descubierta en Swallow Gardens, Whitechapel. La popularidad de este personaje es tal que cada año se publican libros que proponen nuevas hipótesis sobre la identidad del criminal o sencillamente narran historias basadas en fuentes primarias. Por ejemplo, en la novela The Big Book of Jack the Ripper se reúnen no solo las principales teorías, textos y artículos de ese momento, sino también insólitos relatos literarios. Esta fue publicada en el año 2015 y representó un bestseller. Otra de las novelas inspiradas en Jack el Destripador es From Hell, frase utilizada en una de las cartas escritas por él. Ahora bien, no solo el mundo literario ha estado inmerso en el estudio de este personaje secreto, también se encuentran las instituciones museísticas, y del cual se abrió un museo privado justo en las zonas donde sucedieron los crímenes. En este lugar se reconstruye de manera creativa la historia de esta figura. En este museo también exponen los posibles sospechosos. Hace poco tiempo se reabrió de nuevo el caso de Jack el Destripador, haciendo uso de las tecnologías médicas y forenses, que para ese momento eran casi nulas. El empresario Russell Edwards
compró un chal que se asegura fue encontrado cerca del cuerpo de una de las mujeres privadas. Ella era Catherine. Este fue adquirido en una subasta y con la ayuda de un experto en análisis de material genético, realizó un histórico hallazgo. Los resultados confirmaron que, sin lugar a dudas, la tela tenía restos de ambas personas, de la víctima y de un hombre identificado como Aaron Kominski, un hombre nacido en la localidad polaca. Él migró en el año de 1882 a Londres, donde se desempeñó como peluquero. Investigadores apuntan que tenía 23 años cuando cometió los asesinatos y que era una persona esquizofrénica. Las fuentes indican que luego de los crímenes fue recluido en un centro psiquiátrico y murió ahí a los 53 años de edad. Los autores del estudio, Jari Louwelainen y David Miller, publicaron sus conclusiones en el Journal of Forensic Science, afirmando que la identidad del criminal ha sido un misterio hasta la fecha. Describimos la investigación que da a nuestro entender. La única evidencia física restante relacionada con estos delitos fue recuperada de una de las víctimas en la escena del crimen. Se han aplicado técnicas novedosas y mínimamente destructivas para la recuperación de las muestras de tintes de importancia forense en la evidencia, y se han separado las células individuales vinculadas al sospechoso, seguido de un análisis fenotípico. Los perfiles de mtDNA de la víctima y el sospechoso coincidieron con las muestras de referencia correspondientes, fortaleciendo el vínculo de la evidencia con la escena del crimen. Se amplificó el ADN genómico de las células individuales recuperadas de la evidencia, y la información fenotípica adquirida coincidían con la única declaración testigo, considerada como confiable. A nuestro entender, este es el estudio más avanzado hasta la fecha con respecto a este caso, siendo que este es uno de los casos que hay en la humanidad sin ser resueltos. No hay nada contundente de quién fue el que sembró terror en las calles londinenses en la época victoriana. Nadie sabe nada, ni sabrá nada en 1000 años, sobre la historia verdadera de Jack el Destripador. Espero les haya gustado el caso. Como cada semana se escuchará una nueva historia. No olvides en compartir el video y activa la campana de notificaciones para que no te pierdas de ningún relato. Y si no estás suscrito, te invito a que lo hagas. Esto, amigos y amigas, es Historias Cronológicas. Hasta la próxima emisión. Buenas noches.